Bien, hoy vamos a estar viendo cómo trabajar desde cero con SQL, ya que no podemos continuar el archivo que nos había quedado pendiente de la última clase de farmacia, ya que necesitamos una buena base de ese tipo de lenguaje. Entonces acá tenemos un PDF que está en el Classroom. Acá en la sección de actividades, en la clase 22, para tener acá el mismo documento que yo tengo en pantalla, donde está, bueno, una breve descripción de qué es SQL, la estructura para poder trabajar con él, las distintas partes y unos ejemplos que lo vamos a estar utilizando para poder resolver las consultas de Access. Acá yo ya tengo una tablita, una base de datos llamada Kiosco, la cual tiene una tabla con 5 campos. Tenemos el código de producto con los números, la descripción de dicho producto, marcas, cantidad en stock y precio. Y acá en descripción le voy a poner el acento. Así vemos cómo llamar a los campos que tienen acentos y a los campos que tienen espacios en blanco. Esto es en caso que estemos trabajando con una base de datos que no hayamos diseñado nosotros y que nos encontramos con la tabla que tiene caracteres especiales, como por ejemplo puede ser la ñ, que tenga acentos y espacios en blanco. Entonces, para no tener que cambiar y decir, no, el acento no tiene que ir, lo sacamos, no, los espacios en blanco tiene que ser con guión bajo. Entonces, trabajamos con la tabla tal cual la tenemos acá armada. Así que vamos a ir por partes, vamos a ver qué es esto de SQL. Tic. Y vamos a ir acá en Visual. Vamos a utilizar el tipo de conexión, como habíamos hecho la vez pasada. Ya no vamos a estar utilizando el control ADO, ya que ese control también nos permitía hacer la conexión mucho más sencillo porque teníamos el asistente, pero después, al momento de crear nuestro proyecto de Visual Basic, nos encontramos que teníamos una dificultad con ese tipo de control, ya que al empaquetarlo e instalarlo no lo hacía de manera correcta. Así que vamos a empezar. Lo que sí habíamos visto en la clase pasada, que lo vamos a hacer ahora, aunque sea una sola tabla, vamos a acostumbrarnos a hacerlo, que es crear un módulo. Me voy a ir acá en la ventana del proyecto. Recuerden que si por algún motivo nos falta la ventana de proyectos o se nos perdió la ventana de propiedades, siempre recuerden que desde el menú ver van a tener todas esas ventanitas. Ventana de propiedades y el explorador de proyectos. Entonces acá lo que vamos a hacer es, voy a hacer clic derecho y voy a agregar un módulo. El módulo tenía únicamente la vista de código, no poseía una vista de diseño, así que no vamos a poder insertar botones, ni cajas de texto, ni ningún tipo de objeto dentro de ella. Vamos a declarar las variables. Como nosotros desde los formularios vamos a estar accediendo a la información del módulo, las variables que vayamos a declararlas dentro del módulo, en vez de ser vim, o sea que trabajan de manera local únicamente en esta sección, trabajarían solamente en el módulo, recordemos de hacerlas públicas, cosa que las variables que vayamos a crear acá nos sirvan dentro del formulario. Bien, entonces acá tenemos ya nuestro módulo insertado y vamos a crear las variables que vamos a utilizar. Entonces vamos a ponerle acá public y nosotros teníamos las siguientes variables. Por un lado, íbamos a tener una cadena de texto donde íbamos a estar almacenando la conexión, que esta conexión es la que usamos dentro del objeto ADO.
Así que ahora vamos a estar escribiéndolo. Lo colocamos ahí de esta forma. Después ponemos otra variable más, donde va a estar la ruta de la base de datos, que también va a ser un string. Y ahora, para poder crear las conexiones con el método add, previamente yo tengo que ir a proyecto, tengo que ir hasta las referencias y acá tengo que insertar los controladores que vamos a utilizar. Entonces vamos a poner Microsoft Active Data Object. Acá lo tenemos. Este sería nuestro objeto. Este es uno y también teníamos otro Microsoft Add. Acá estás. O sea, necesitamos estas dos referencias para que la conexión sea correcta. Si nos falta alguna de las dos, directamente no va a estar funcionando. Una vez que cargamos las referencias, ahora vamos a ponerle, acá va a estar la conexión real, add. Si nosotros no hubiéramos puesto las referencias, al momento de escribir add no estaría saliendo en la lista. Pero como hicimos correctamente las referencias, ahora podemos acceder. Acá vamos a estar almacenando después la conexión. Y acá voy a tener la tabla de productos. Vamos a ver cómo se ha llamado la base de datos. La base de datos era kiosco. Ah, productos. Está bien, joya. Bien, ya tenemos listas las 4 variables. Y acá también, me confundí. Vamos a ver, la costumbre. Acá son del tipo públicas. El módulo lo vamos a estar llamando. Ya tengo listas las variables. Y acá mismo en este módulo voy a hacer todas las conexiones. Así que me voy al menú herramientas y voy a agregar un procedimiento llamado conectar. Recuerden que el nombre del procedimiento pueden ponerle lo que ustedes quieran. Vamos a ponerle la ruta. App y era kiosco. Microsoft Database. Ahora me estaría faltando la barrita inclinada. Bien, listo, ya está. Ahora, la conexión. Este era un código bastante extenso. La forma de obtenerlo. Vamos a ir a proyecto. Vamos a los componentes. Add Data Control. Para no tener que estar escribiéndolo cada rato. Yo creo que lo había guardado en un bloc de notas la conexión, pero para no tener que escribirlo, vamos acá, conecte un string. Como es una base de datos de Access. Acá la busco, vamos al escritorio. Kiosco. Pruebo la conexión. Aceptar. Listo. Y este es el código que nosotros tenemos que usar. Esta es la cadena de conexión. Voy a copiarlo. Muchas gracias por el servicio prestado. Y acá lo pegamos. La única diferencia es que acá, en vez de colocar la ruta donde se encuentra la base de datos, vamos a cerrar las comillas. Acá voy a colocar la variable ruta. Chochis. Y ahora lo saco. Microsoft Add Data Control. Listo. Esta sería una opción para no tener que andar escribiendo esto constantemente. La otra era almacenar los códigos dentro de un bloc de notas. Acá está la conexionado. Guardar la conexión.
Después se hace el resto de los conectores. Me lo voy a dejar a mano porque lo voy a necesitar. Entonces, esto lo que está haciendo es guardar esta información. Hasta ahora, para Visual, eso no representa absolutamente nada. Es un texto que está escrito ahí adentro, nada más. Por más que lo hayamos tomado del objeto del ADO Control Data, solamente es un simple texto hasta acá. Porque acá le dijimos que la información que va a estar dentro es una cadena de texto, únicamente. Bien, ahora vamos a indicarle qué es lo que va a estar guardando. Acá va a ser una conexión. Este set tenemos que sí o sí colocarlo. Si no, si lo colocamos de esta forma, no lo va a estar reconociendo. Así que el set es como que estamos aplicando a esta variable esta información. Y después lo que vamos a hacer es, a esta variable que está acá, vamos a abrir esta conexión. Así como está. Después lo siguiente, estas líneas que están acá fueron solamente para abrir la base de datos. Ahora tengo que abrir la tabla. Lo mismo, producto. Otra vez, el primero de arriba fue la conexión y este que está acá va a ser la tabla de datos. Productos and with. Recuerden que el with es para no tener que andar escribiendo a cada rato el nombre del objeto. Dice, bueno, tabla productos punto tal propiedad. Tabla productos punto tal propiedad. Entonces acá directamente pongo el punto y ya me salta las propiedades correspondientes solamente a la tabla de productos. Cursor location, el tipo de conexión va a ser mediante el cliente porque no estamos trabajando con un servidor. O sea, con un servidor recuerden que se trata de, puede ser una base de datos que está conectada en alguna página de internet o está en un servidor local. Log type, log optimistic. Y después, por último, productos. También le ponemos el open. Y acá, en vez de abrir una conexión, como en este caso, lo que me dice es, bueno, ¿cómo se llama la tabla que queremos abrir? La tabla es productos. Tiene exactamente el mismo nombre. Me dice conexión, active connection, o sea, la conexión activa, la conexión es la que tenemos acá. O sea, mediante este control, que se está conectando a la base de datos, que se conecte a la tabla. Si yo lo pruebo, lo más probable es que, bueno, primero no va a pasar nada, porque está el módulo ahí solito. Pero voy al formulario, me voy al evento load del formulario y pongo call conectar. Quizás me tire un error, o tal vez, bueno, en este caso no me dieron absolutamente nada. Vamos a ver si yo quiero cargar una información en un label. Vamos a ver el formato del formulario primero. Bien, supongamos que quiero traer, vamos a ver, uno de estos productos que está acá almacenado. Vamos a ver, las gomitas de ositos. O alguna marca. Entonces acá pusimos call conectar, o sea, ya está llamando a todo esto que escribimos en el módulo, o sea, se está ejecutando ya toda esta información. Tenemos acá tabla productos, que es con la que vamos a estar. Esta es la variable, todas las variables son importantes, porque obviamente necesitamos la base de datos, pero
La variable del record set, esta es la que más vamos a estar utilizando, ya que la base de datos la llamamos una sola vez. Y lo que después necesitamos llamar más veces es la tabla, ya que vamos a estar interactuando con la información que se encuentra dentro de ella. Así que acá vamos a poner el nombre de la tabla. Y este es el label 1.caption. Y quiero que me traiga, no sé, me traiga el nombre del... Acá, me tiene que traer Sierra de los Padres. Ahí me lo trae Sierra de los Padres. Bien, vamos a guardarlo. Guarda el proyecto como. Bien, entonces esta es una muestra de que la conexión está bien hecha, no hay ningún inconveniente, encontró la base de datos, así que estamos bien. Vamos a ponerle acá como nombre productos. Lo que es SQL se utiliza para las consultas. Este tipo de lenguaje nos permite hacer una búsqueda dentro de la base de datos. Esa sería la principal tarea que nosotros vamos a hacer con SQL. Igualmente, desde este lenguaje de SQL, nosotros podríamos eliminar la información de las tablas, podemos modificarlo e incluso también podemos agregar campos nuevos. Pero vamos por partes primero. Vamos a entender la estructura básica de cómo se maneja SQL. Entonces, como yo voy a hacer preguntas, o sea, voy a hacer una búsqueda dentro de la tabla, a mí me gustaría determinar y decir, bueno, a ver qué estoy buscando. Estoy buscando un texto, estoy buscando números, estoy buscando un precio, estoy buscando una fecha. Así que voy a hacer acá unos labels, o en vez de labels vamos a hacer unos botones de opción. En el caso del botón de opción voy a cambiar la alineación y en vez de ser a la izquierda lo voy a poner a la derecha. De esta manera cambia la orientación del texto y el texto se coloca en esta posición y nuestro circulito de opción aparece del otro lado. Esto lo hacemos con la propiedad de alineación. Por defecto siempre va a estar a la izquierda, donde se posiciona el circulito en esta posición, y después el texto, pero siempre lo podemos cambiar sin ningún problema. Vamos a ponerle... Vamos a hacer una matriz de controles. A ver, tenemos código de producto, descripción, marca, cantidad y precio. Tenemos 5 títulos. ¿Ya existe? Sí, quiero crear una matriz. Y ahora vamos a hacer una única caja de texto, como habíamos hecho aquella vez, que depende qué opción seleccionábamos, la caja de texto iba cambiando de lugar. Acá solamente vamos a hacer una búsqueda de datos y vamos a decir código producto, que lo busque por código de producto, que lo busque por la descripción, por la marca, por el precio o por la cantidad que hay en el stock. Después, depende qué dato
depende de qué datos seleccionemos, la información me lo va a tener que reflejar en la pantalla. En vez de estar usando las cajitas de texto, vamos a utilizar el objeto que era el FlexGrid, que lo habíamos usado cuando hicimos la agenda con el bloc de notas. Desde menú proyecto, componentes, buscamos el Microsoft FlexGrid Control. Bien, este elemento se va a estar modificando dependiendo de la información que seleccionemos. Y después vamos a agregar, esto lo voy a estirar un poquito porque después vamos a estar agregando más opciones. Tenemos 1, 2, 3, teníamos 5 columnas, así que ya desde un inicio puedo asignarle la cantidad de columnas que necesito. Son 5 columnas en total. La primera columna está combinada y yo no la quiero combinada. Ahí está. Acá los títulos y después el resto de la información. La cantidad de filas no las voy a colocar en el código. O sea, yo tranquilamente podría colocar acá 20 filas, pero a mí me gustaría que, dependiendo la cantidad de información que yo tenga acá, me cree la cantidad de filas correspondientes. Ya que si yo le pongo un valor fijo y el día de mañana tengo más cantidad de productos, yo quiero que se muestren todos esos productos dentro del FlexGrid. Así que empecemos. Vamos a ver los códigos base. Este se llama texto 1. Solamente tengo esta cajita, así que vamos a ir acá. Vamos a poner select case index. En caso que sea el 0, 1. Mira, en caso que haya presionado el 0, entonces la cajita de texto opción 1. Vamos a ponerle, a ver si me funciona el mi punto. No. Vamos a poner el nombre entero. Opción 1. Punto top. Y le dejamos text1.text. Opción 1.top. Acá estamos diciendo que la posición, no, esto es lo que estoy haciendo mal. Acá tiene que ser el punto top, o sea, la posición de la caja de texto. Text1.top. Punto top. Y acá lo mismo. Text1.top. Punto top. A ver ahora. Select case. Y no lo cerré nunca. And select. Vamos eligiendo la opción y la cajita de texto va acompañándose. Una vez que se elige la cajita de texto, por ejemplo, una vez que se elige, en realidad una vez que se elige uno de los options, se tiene que activar el foco de la cajita. Fuera de la lista del select case, voy a poner text1.setFocus. Y automáticamente ahí tiene el foco. Fíjense en este detalle, no es necesario colocarlo individualmente en cada uno
en cada una de las opciones que se encuentran acá. Ya que en este caso estamos dentro del evento click del option, entonces en el momento que se haga clic en cualquiera de estos objetos, que se active el foco. Y además la caja de texto se tiene que vaciar. Lo que sé que esté escrito adentro tiene que quedar vacío. O sea, si yo escribo información acá, cuando vaya al otro lado, se tiene que borrar para escribir el dato nuevo. Bueno, hasta acá esto sería lo básico para el diseño. Vamos a empezar a traer la información acá adentro para que me lo muestre en pantalla. En la vista de código puedo hacer un procedimiento, lo cual va a ser lo recomendable. Por un lado voy a cargar los títulos únicamente. Y después, por otro lado, voy a cargar la información. O sea, cargar los datos. Datos o, mejor dicho, los registros, que es la información de las tablas. ¿Por qué lo tengo por separado? Cuando nosotros hagamos estas consultas y yo le diga, bueno, quiero que me muestre la descripción. ¿Qué es lo que va a hacer la información del flex? La información esta que está acá adentro se va a estar vaciando totalmente. Entonces, a mí me gustaría que se vuelvan a cargar todos los datos. Entonces, lo puedo tener separado. Ojo, tranquilamente podría decir, nada, quiero todo junto. Entonces, cargaría la información todo completito. Pero yo lo voy a separar. Vamos a ver cómo se llama nuestro objeto. MSFlex Grid, demasiado extenso, le dejamos el nombre Grid 1. Entonces acá le voy a decir, bueno, a este, ¿cómo vamos a cargar los títulos? Podemos hacerlo de dos maneras. Recordemos, en este caso podemos hacerlo cargando los datos uno por uno o, si no, utilizando un bucle for. Si yo quiero cargar los datos uno por uno, tendría que decirle, bueno, vamos a poner en la fila 0, que sería esta primera fila, en la fila 0 de la columna 0, o sea, la primera columnita, me tiene que decir código de producto. Entonces, 1.text, le escribimos código del producto o código solamente. A continuación vuelvo otra vez, grid 1. Le puedo especificar el row nuevamente. El row va a estar en 0. Si lo declaro una vez, lo voy a dejar declarado solamente esa vez. Si yo le pongo el row, el valor 1, ahí va a saltar a la siguiente fila. Y así con cada uno. En este caso, como yo solamente quiero cargar los títulos, me voy a quedar en la fila 0 siempre. Lo que voy a ir cambiando es la posición de la columna. 1.text igual, y acá descripción. En todas tengo que estar colocando grid 1, grid 1, grid 1. En vez de hacer esto, podríamos tener un width con grid 1, el width, y acá en vez de escribir la palabra dejaríamos solamente el puntito. No es mucho lo que nos ahorramos, pero después en la columna número 2 cargaríamos la marca. En la columna número 3 ahí tenemos el precio, y por último en la columna número 4 el stock, o sea, la cantidad de ese producto. No me aparece nada porque cargar títulos está en un procedimiento al cual después tenemos que sí o sí llamar. Así que me voy acá, voy a ponerle call, cargar títulos. Entonces ponemos call y ahí aparece la información. Esta era una opción, cargar la información uno por uno.
Si es una tabla pequeñita, no vamos a tener ningún problema, cargamos los títulos. Pero ¿qué pasa si no tengo 5 columnas? De repente es una tabla que tiene mucha cantidad de información y son 10, 15 o 20 columnas. Ya que en Access no tenemos un límite de datos. Nosotros podemos cargar la información a la cantidad que nosotros queramos. ¿Cómo vamos hasta acá? Esto es más que nada como sería como un repasito de todo lo que ya habíamos estado viendo. Pero igualmente, ¿hay alguna duda hasta este punto? Muy bien, very good. Very good. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo tengo 20 columnas? Obviamente no voy a querer cargar los títulos todos uno por uno. Entonces, ahí podemos hacer un bucle for. Ponemos, por ejemplo, la X y le digo, bueno, quiero que vaya... ¿Qué es lo que va cambiando? La información que está cambiando, en este caso, es la información de las columnas, que empieza del 0 y sigue hasta el 4. El row, fíjense que lo usamos una sola vez. Entonces, al usarlo una primera vez, la propiedad row tiene 0 como valor. Y como no lo volvemos a cambiar, continúa con el 0. Y acá vamos a hacer lo mismo. En el bucle for me interesa la columna que es la que va cambiando. Y quiero que vaya del 0 hasta el 4. Vamos a poner grid 1. Acá lo voy a escribir porque voy a cargar solamente unas líneas de código nada más. Le voy a poner que el row sea 0. Las columnas, que me tome la información según la variable X. Y el texto va a ser lo siguiente. Nosotros teníamos una variable que era la que tenía la información de la tabla. Vamos a buscarla acá. Esta era tabla de productos. Entonces acá le voy a decir lo siguiente. Bueno, quiero que de la tabla productos, de los campos, los fields, quiero que me traiga los títulos. Así que le pongo .name. Y fíjense que me trae exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo de esta forma y escribirlo manualmente? La diferencia más que nada es que acá me va a traer los títulos tal cual están escritos en la base de datos. Si por ejemplo yo en vez de que aparezca código producto quisiera que diga código, entonces ahí sí, si quiero personalizar las columnas tengo que colocar la información que tiene que ir en cada una de las columnas de manera manual. Entonces hubo una opción, en caso que me gustan como están escritos y no los quiero corregir, usamos el bucle for. Están las dos alternativas. Entonces hasta acá solamente me está trayendo por ahora los títulos. Lo que yo necesito a continuación, quiero que me traiga las filas. Vamos a poner acá la variable de la tabla. En el caso de las filas, habíamos dicho que teníamos únicamente 2 filas por defecto. Si yo voy acá a la propiedad rows, ahí me dice hay un total de 2 filas nada más. Pero en mi base de datos yo tengo más de 2 filas. En teoría, acá me dice que son 10 datos, pero en total tengo 11 columnas, 11 filas, incluyendo las del título. Porque fíjense en este detalle, acá las filas me dice 2, o sea, me está incluyendo también las del título. ¿Por qué hago esta aclaración con respecto a las filas, qué datos está tomando en cuenta? Porque nosotros podemos contar la cantidad de elementos que se encuentran dentro de nuestra tabla. Si yo, por ejemplo, coloco msgbox y escribo table productos.recordCount,
Vamos a llamar a cargar datos. Cargar títulos. Acá. Carga títulos. Y después quiero que cargue estos registros. Entonces acá me dice, bueno, tenés un total de 10. Acá ya me dice, tengo un total de 10. ¿Un total de 10 qué? Tengo un total de 10 datos. Pero no son 10 filas. En realidad son 11 filas las que tengo. Pues no me tengo que olvidar del título. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que el grid 1, la cantidad de filas va a ser tabla productos, punto record count, que acá tiene 10, y automáticamente le voy a decir más 1. O sea, que me cuente los 10 registros y que le agregue uno más, que es el de la fila. Entonces acá tenemos 3, 6, 3 son 9, 10, y con el de arriba 11. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Yo no puedo traer los datos, estos que están acá, yo no puedo traer 10 datos si no tengo todavía al menos 10 filas. Entonces, esta línea siempre va a ir primero de todo. Y ahora necesito traer la información. Así como habíamos visto antes, nosotros podemos cargar los datos y decir, bueno, quiero determinada información en una columna. Si yo pongo, vamos a poner grid 1, and wait. Si yo quiero traer un dato específico, digo, bueno, empieza. Vamos a ponerle punto y le indico, acá en el row no puedo quedarme en la fila 0, tengo que pasar a la fila siguiente. Supongamos, vamos a escribirlo, ponemos el número 1. En el caso de la columna, tiene que empezar desde la primera columna, así que va a ser la columna 0. Recuerden, el row 0 es este que está acá arriba. Yo necesito traer la información que está acá. Entonces le voy a especificar, bueno, la columna 0, que es la de código de producto. En la columna 0 quiero que me traiga el siguiente texto. Ponemos table, productos, y acá coloco un signo de admiración y llamo el nombre del campo, que es code producto. Esta sería una forma de traerlo. ¿Qué pasa si ahora quiero la información que está en la columna de al lado? La fila sigue siendo la misma porque es la fila número 1. La columna se va actualizando. Y el texto que se va a mostrar ahora va a ser el de productos. ¿Qué pasa con descripción? Descripción tiene un carácter especial. Tiene un acento. Por lo tanto, como tiene un acento, acá vamos a tener que traerlo entre corchetes. Descripción. Y la fila, vamos a dejar la primera, ya que vamos a hacer un texto corto, un ejemplo cortito. Ahora voy a la columna número 2 y hago lo mismo. Productos, marcas. Vamos a ver qué me está trayendo, a ver si me trae algo, antes de continuar. Y ahí me empieza a traer la información, código de producto 1, descripción, agua sin gas, marca, cierre de los padres. Acá tendría que habilitar dentro del flex la opción para que el usuario pueda cambiar el tamaño. Resize columns, desde Allow User. Entonces ahí se puede cambiar el ancho para poder ver un poquito mejor. Igualmente se cierra y vuelve otra vez al mismo tamaño. Ahora paso a la columna número 3. Y lo mismo. Productos. Y acá.
cantidad en stock. Tiene espacios en blanco. Entonces, como tiene espacios en blanco, tengo que usar los corchetes. Cantidad en stock. Y después tenemos la última. Y el precio. Listo. Joya. ¿Qué es lo que pasa? Estoy atorado en la fila número 1. En el caso de las columnas van a ser siempre las mismas. Columna 1, columna 2, columna 3. Pero las filas tienen que ir cambiando. Entonces yo podría tener un bucle for y decir, bueno, todo esto lo voy a meter en un bucle. Y decimos for x que empiece de 1 hasta ¿cuántos registros sé que tengo? Yo lo estuve contando y sé que tengo un total de 10 registros. Pero, ¿qué es lo que ocurre con las bases de datos? O esos archivos que nosotros podemos actualizar. No podemos dejar un valor fijo. Ahora son 10, porque no vamos a estar actualizando, no vamos a estar ni agregando ni eliminando, no hay problema. Pero si el día de mañana yo elimino un producto, porque capaz esto es un kiosco, el producto capaz ya no lo vendemos más. O era una edición limitada de ese producto y después hay que sacarlo de circulación. Lo mismo si necesito agregar un producto nuevo. Entonces yo no puedo colocar un valor fijo. De alguna manera yo necesito ese dato que me decía cuántas filas tenía. Y la información salía del record count. Así que ponemos tabla productos.recordCount. En este caso no le voy a poner más 1 porque yo no tengo 11 registros, por ejemplo, ahora tengo 10 nada más. Entonces acá tenemos la X. La fila va cambiando, así que le vamos a dejar la X a la fila. Y acá cierro next, mi for. Ahí puse play. Me trae los 10 datos, perfecto, joya, pero me está repitiendo el mismo valor. ¿Por qué? Porque acá le dijimos, va bajando la fila, va pasando las columnas, pero siempre se queda en el primer registro. Yo lo que tendría que hacer es, bueno, una vez que cargó el primer dato, por ejemplo, ahora la X, cuando inicia, vale 1. Entonces trae la información. ¿Qué es lo que tiene que hacer después? Una vez que ya cargó la información de la primera fila, la tabla productos tiene que desplazarse al siguiente registro para que traiga el siguiente dato. Y ahora sí, cargo la primera fila. Una vez que ya ejecutó toda esta línea, ¿qué es lo que le decimos? Bueno, ahora móvete al siguiente registro. El siguiente registro es el número 2. Va a la siguiente fila, carga toda la información y vuelve a repetir el mismo proceso. Entonces ahora ya está todo actualizado. ¿Qué es lo que ocurre? Todo esto lo escribimos nuevamente manualmente. Código producto, descripción, marcas, cantidad, precio. Si yo no quisiera colocar esto de esta manera, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Volviendo al ejemplo anterior, ¿qué pasa si yo tengo 20 columnas? Tendré que estar escribiendo el código para esas 20 columnas. Vamos a ver la otra forma en que traeríamos los datos. Voy a hacer una variable. Recuerden que en el bucle for las variables no hacía falta declararlas, a no ser que las necesitemos más adelante. Entonces voy a crear una variable para las filas. Las filas empiezan desde la número 1 hasta productos.recordCount. Y cierro las filas. Next, filas. Listo. ¿Y qué pasa? Yo necesito que también se desplace por las columnas. Así que voy a crear otro for que sea columnas. La columna sí va a empezar desde el 0 porque tiene que empezar desde la primera columna que es esta. Entonces ahí sí le ponemos el 0.
to, acá son 4 columnas. Si fuesen 20, pondríamos 19. Next, columnas. Listo. ¿Por qué empezamos por filas y no empezamos por columnas? O sea, ¿por qué no lo hacemos al revés? Por el siguiente motivo. Lo que va a hacer primero es, eso vamos a hacer un chiquitín más pequeñito. Le decimos, bueno, ingresar en la fila número 1. Entonces va a ingresar en la fila número 1. ¿Qué pasa en la fila número 1? Una vez que está en la fila número 1, tiene que ir viendo la información de cada columna. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Una vez que cargó toda la información de esta columna, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pasar a la siguiente fila. Una vez que está en la siguiente fila, empieza a revisar las columnas. Columna 1, 0, 1, 2, 3 y así con cada una. Si nosotros colocáramos las columnas primero, lo que haría es, iría a la primera columna y me cargaría todos los datos. O sea, me cargaría solo la información de una columna. Una vez que carga la información de la columna, después pasaría a la información de la otra columna y así con cada una. Entonces, que comience por las filas y cargue cada uno de los datos es mucho más cómodo para entenderlo e interpretarlo. Bien, vamos con el grid y vamos a decirle, bueno, las filas, ¿cuáles eran? Las filas son la variable filas. Las columnas, ¿de dónde voy a sacar la información? De la variable columnas. ¿Y qué es lo que va a estar dentro del texto? Y acá le vamos a decir tabla productos. Punto fields. Y acá le vamos a decir de dónde va a salir estos datos. Vamos a estar sacando la información de las columnas, ya que las columnas son las que tienen los títulos. Si yo le pongo el punto name, me va a estar trayendo código producto, o sea, este texto, código producto, descripción, marcas, cantidad en stock y precio. Y si le saco el punto name, lo que me va a estar trayendo es la información, o sea, los registros de cada una de las columnas. Al igual que pasaba en el ejemplo anterior, yo de alguna manera después le tengo que decir que se mueva al siguiente registro, porque acá voy a estar en el primero nada más. Así que después de que cargó toda la información de las columnas, luego que se actualice y vaya al siguiente producto. Move next. Y obtuvimos exactamente el mismo resultado. El código de los productos, la descripción, la marca, la cantidad y el precio. Y fíjense que las líneas de código son menos. Imagínense si fuesen acá 20 columnas. En vez de escribir por cada una de las columnas, lo único que tendría que hacer acá es decir, ah, son 20, bueno, listo, 19. Y ahí ya lo tengo terminado. ¿Cómo vamos hasta este punto? Bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte importante, que es la parte de SQL. Así que primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dentro de este formulario, que es donde voy a hacer las consultas, voy a crear la variable SQL. As string. Vamos a indicarle al usuario que, por ejemplo, yo quiero que me traiga un determinado producto, no sé, que me traiga las que son de marca Mogul.
las gomitas Mogul. Entonces aquí, mediante SQL, vamos a poder hacer la consulta para que me traiga ese dato. Pero SQL tiene una estructura la cual hay que respetar el orden. En un inicio tenemos un select, después tenemos el from, y acá esto que está entre corchetes es opcional, ya que depende qué información nosotros queremos traer. Entonces esto se va a ir añadiendo o se va a ir o se descarta. Si yo dejo esta información de esta manera, lo que le estaríamos diciendo es, bueno, seleccionamos las columnas, o sea, los campos de una tabla específica. Si yo quisiera, por ejemplo, podría hacer un SQL y decir, bueno, a ver, de toda esta información que se encuentra acá, me interesa que me muestre solo, por ejemplo, la descripción y el precio, nada más. Entonces, si yo quisiera mostrar solamente esos datos, vamos a hacer un botoncito acá y le pondría lo siguiente, vamos a poner SQL select, y acá le diría qué campos necesito. Quiero descripción, entre corchetes porque tiene un acento. Quiero el campo descripción, coma, y quiero el campo precio. From, y le indico la tabla de donde sale esta información. La tabla es productos. Mira. Acá lo tenemos, entonces estoy seleccionando esta información, o sea, estos títulos de esta tabla. Con este SQL es como nos pasa en el módulo cuando estábamos haciendo la conexión. Creamos una variable del tipo string que me está guardando todo este texto. Acá en este caso me está ocurriendo exactamente lo mismo. Tengo una variable del tipo SQL donde solamente me está almacenando esta información que se encuentra acá. Pero obviamente eso solo así como está no me sirve para poder traer los datos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito actualizar la información que está en la tabla. O sea que esto que está acá, voy a copiarlo y lo voy a colocar acá nuevamente. ¿Por qué? Voy a actualizar la tabla y quiero que me muestre esta información. Para no estar tocando esta tabla, voy a hacer otra variable que la voy a llamar tabla SQL. Y acá lo voy a declarar como una tabla record set. O sea que me muestre la información acá adentro. Voy a hacer lo siguiente, lo voy a hacer acá. Y acá lo voy a poner. Uy, lo único que hacerlo re chiquitito. Bueno, se ve un poquito borroso, pero... Ahí, entonces, vamos a hacer otro. Entonces tenemos select, descript. Lo voy a hacer en el bloc de notas mejor, para que no se vea tan feo. Ahora se ve mejor. Entonces, acá vamos a poner select, descripción,
Y el otro campo que necesito era el de el precio. From, y le indico la tabla productos. Punto y coma para finalizar la sentencia. Vamos a ejecutarlo. Entonces, al momento de ejecutar la consulta SQL, nos va a traer directamente lo que es la descripción y lo que es el precio. Lo que no probé es si, por ejemplo, utilizo, en el caso de LibreOffice, a ver si también tiene la opción de SQL para poder practicar dentro. Vamos a ponerlo acá, SQL, vamos a poner kiosco. Vamos a poner solamente el nombre de los campos, código producto, descripción, marca, precio y el otro era stock. Entero, ¿dónde está? Estás entero. Descripción, marca, precio. Esto es dinero. Va a seguir en ese formato de número. Vamos a poner número decimal. Y esto es un entero. Código de producto, valor automático, sí. Listo. Vamos a ponerle productos. Listo. Vamos a cerrarlo. Vamos a ver paquetes. 50. Listo. Ay. Código 1. Ahora sí. Vamos acá en consultas, crear consulta en modo SQL y vamos a poner select descripción, pues lo había puesto sin acento, y precio from productos. Ejecuta la consulta y ahí lo trae descripción y producto. Ahí estaría. Entonces, si tienen LibreOffice, pueden practicar también lo que es la parte del SQL desde esta sección. Sí, saqué el SQL. Vamos a cerrarlo. O sea, la consulta, quiero los cambios, no quiero guardar nada. Entonces acá en la sección consulta, ahí lo creamos. Pero es la misma estructura. No quiero guardar los cambios, porque era solamente para chusmear si se podía hacer. Así que lo que es la parte de las consultas lo pueden ejecutar tranquilamente desde ahí para ir probando. Bueno, yo voy a seguir acá voy a la vista SQL. Entonces desde acá, dependiendo la información, si está con acento o tiene espacios en blanco, sí o sí tenemos que hacer uso de los corchetes. Fíjense que en el ejemplo, como no tenía acento, pude escribirlo directamente sin necesidad de los corchetes. Entonces, esto lo único que está haciendo es seleccionar la información y mostrarla en la pantalla. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar todos los datos de la tabla? O sea, no me interesa uno en especial, quiero que me muestre todos. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer uso del asterisco. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá, y al momento de ejecutarlo, ahí me trae todas las columnas. Vista diseño. Bien. Hasta acá solamente estamos seleccionando la información y la estamos mostrando en pantalla. Nada más. ¿Qué pasa si
yo quisiera un dato en especial. Por ejemplo, a mí me gustaría que de toda esa lista de datos, elegir uno en particular. Entonces, hasta acá vimos la primera parte, o sea, seleccionar una lista de campos o todos los campos de una tabla. ¿Por qué acá dice tablas? Porque nosotros dentro de una consulta SQL podemos elegir no solamente varios campos, sino que además podemos elegir los campos de distintas tablas. Entonces yo puedo decirle, bueno, quiero los datos. O sea, supongamos en el caso de la base de datos que habíamos hecho de alumnos y profesores. Entonces yo puedo decir en una consulta, bueno, quiero de la tabla de alumnos el nombre, de la tabla de alumnos el apellido, coma, de la tabla de profesores quedaría algo así. Entonces sería seleccionar de la tabla de alumnos quiero el nombre, coma, de la tabla de alumnos quiero el apellido. Y por ejemplo digo notas. ¿Por qué en el caso de notas no le indicaría que lo quiero de una determinada tabla en especial? Porque las notas solamente este campo lo voy a encontrar en la tabla que pertenece a los alumnos, ya que en el caso de los profesores no van a tener una nota. Pero si yo quiero el nombre de los profesores, tendría que decir, bueno, de la tabla de profesores quiero el nombre, coma, de la tabla profesores quiero el apellido, coma. From, o sea, ¿de dónde voy a sacar esta información? Como cargué primero los campos que pertenecen a la tabla de alumnos, entonces lo primero es colocar el nombre de la tabla alumnos. Y después el nombre de la otra tabla. Entonces, esta es la forma en que nosotros traeríamos varios campos de distintas tablas. Si tengo la tabla alumnos y profesores y quiero datos de ellos, entonces acá los voy trayendo. Todo por eso acá me dice tablas. Y después tenemos la opción de Where Criterios, que es el que vamos a ver ahora. Entonces yo quiero seleccionar todos los campos, pues no estoy buscando uno en particular, quiero todos los que me marque todos los campos de la tabla productos. ¿Dónde? Y acá es donde le indico, bueno, de todos esos campos que están en la tabla, todos estos campos que se van a estar mostrando en la tabla, yo necesito un producto en particular. Necesitaría los productos cuya marca sea Mogul. Entonces acá tendría que decirle, ¿dónde? Marcas. Igual, y acá, entre comillas simples, le pondría Mogul. Punto y coma. Vamos a probarlo a ver si funciona. Vamos a copiarlo y lo voy a pegar. Me voy acá en herramientas de consultas, diseño de consultas y lo voy a ejecutar. Entonces, al momento de ejecutarlo, ahí me trae la información de todos los campos, fue a la columna de marcas y entre comillas simples le indicamos que me traiga, acá se llama Mogul. ¿Qué pasa si en vez de traer un texto, pues los textos tienen que ir entre comillas simples? Este es un detalle que después vamos a prestar atención cuando estemos trabajando en la parte de Visual, ya que este Select en Visual Basic va a estar encerrado entre comillas dobles. Por eso acá se usan las comillas simples. Pero después vamos a ver otros detalles, ya que en el caso de Visual, yo en Visual Basic voy a tener una cajita de texto donde voy a ingresar la información. Acá lo estoy colocando todo de manera directa. Quiero este texto y lo escribo directamente. Voy a volver a la vista de SQL. Ahora quisiera, por ejemplo, un determinado producto, pero en vez de fijarme en la marca, Mogul, quiero que se fije en el código del producto. Entonces le digo que me muestre toda la información o le puedo decir, quiero que me muestres el código del producto, coma, la descripción
coma, y el precio de la tabla productos, donde where el campo code producto sea igual a 3. Ahí lo tenemos. Entonces acá le estamos diciendo, en vez de decir, bueno, tráeme todos los datos, le digo, bueno, solamente tráeme estos 3 datos, que son los que me interesan. Una vez que me traes estos 3 campos, ahora le decimos que me traiga la información solamente del código de producto 3. ¿Cómo vamos hasta acá con el SQL? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien. Igualmente, todo esto que estoy armando en el blog de notas, ustedes lo van a tener en el PDF. Acá tiene el asterisco, la cláusula where, hasta las comillas simples. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Bien. Acá habíamos preguntado, por ejemplo, que me traiga una marca en particular o un código de producto en particular. ¿Qué pasa si yo quisiera que me traiga, por ejemplo, marca Mogul o otra marca distinta? Lo pondríamos OR, marcas igual, vamos a probar con Lay's, comilla simple, Lay's. Vamos a sacar la consulta y lo ejecutamos. Y ahí me trae Lay's o Mogul. Vamos a volver acá, vista SQL. Entonces, hasta acá estamos especificando que sea igual a un determinado código, igual a un determinado producto. Pero, por ejemplo, en el caso del precio, ¿qué pasa? O las cantidades. Supongamos que yo digo, bueno, necesito llamar al proveedor. Hoy es viernes, ¿sí? o lunes, depende del día. Pero antes de llamar al proveedor le tengo que decir qué productos necesito. Entonces puedo decirlo, me fijo en la base de datos y miro y de repente me estoy quedando con poca cantidad de mercadería. Entonces voy a preguntar, voy a decir, bueno, seleccioname, a ver, dame la descripción, porque quiero saber descripción y la cantidad en stock. Cantidad en stock. Debe estar escrito tal cual. Si esto está en minúscula, ustedes lo tienen que escribir en minúscula. From productos where, y acá le tengo que indicar que cantidad en stock sea menor de 5. Entonces acá estoy usando un operador lógico. Nosotros tenemos los siguientes operadores. Operador lógico. Operadores lógicos. Ahí está. Tenemos, este es menor que. Mayor que. Si es menor y le ponemos el igual, significa que es menor e igual, mayor e igual. Y si ponemos el operador de esta forma, significa que es distinto de.
O sea que me trae todos menos este producto. Supongamos que quiero hacer la lista y digo, bueno, quiero que me traiga todos menos la marca Oreo. Entonces sería distinto de Oreo. Tráeme todo menos Oreo. Vamos a probar a ver si funciona este. Seleccionamos la descripción y la cantidad en stock de los productos donde la cantidad en stock sea inferior a 5. Vamos a ejecutarlo. Diseño de consulta, ejecutar y me trae. Vamos a ver. Por ejemplo, acá en cantidad en stock había justo uno que tiene 5 productos. ¿Qué pasa si yo quiero incluir el 5? Dice, bueno, también todos los que tengan 5 unidades. Entonces acá le tendré que agregar el igual. ¿Viste? Aquí. Ejecutamos y ahora sí me lo trae. Entonces, cuando yo tengo que llamar al proveedor, ya sé que estos dos productos sí o sí los tengo que, urgente los necesito porque tengo muy poco stock disponible. Bien. Vamos a ahorrar. Bien. ¿Qué pasa si yo necesito traer que esté entre una cantidad y otra? Y decir, bueno, vamos a decir que me traiga una lista de los productos cuya cantidad estén entre, vamos a ponerle, entre 20, aunque el 20 no está, pero igualmente vamos a ponerle entre 20 y 100. Que tenemos una variedad entre 20 y 100, o entre 50 y 100 también podría ser. Entonces vamos a ponerle, quiero que seleccione, vamos a decirle todos los campos, from productos, where, donde el campo precio sea mayor o igual a 50, o sea que me incluya 50, y el campo precio sea menor e igual a 100. Vamos a probarlo. Ejecutar. Y ahí lo tenemos. Y me trae, fíjense en los códigos, que no me trae todos, me trae solamente algunos. Entonces, en este caso, ahí usamos el AND. Decimos, para poder determinar una estructura entre un valor y otro, fíjense que el campo precio lo llamamos una vez y después tenemos que volver a repetir el mismo campo. Es como cuando trabajamos con la edad y decíamos, bueno, depende la edad, si es entre este valor y este otro valor, que ocurra tal cosa. Entonces la variable edad la repetíamos 2 veces porque teníamos que evaluarla. Acá en la consulta SQL es exactamente lo mismo. El campo que querramos evaluar entre un número y otro, debemos repetirlo 2 veces. Bien, hasta acá con el tema de los números. Ya sea si necesitamos solamente los que sean mayores a un producto, si quiero todos los que son mayores a 100, entonces le pongo directamente, tráeme solo los que son mayores a 100. Clic derecho, SQL, ejecutamos y ahí me trae solamente los que son mayores a 100. ¿Viste? SQL. Si cambio la dirección del piquito, menor a 100, ahí me trae los otros valores menores a 100. Esas son todas las opciones que tenemos para los números. En el caso del texto, vamos a ponerle. A ver qué productos tenemos. Bien, supongamos que yo quiero que me traiga los productos cuya descripción comience con una letra. Por ejemplo, con una letra o con una palabra. Supongamos que yo quiero una lista de todos los alfajores que tenemos.
Yo tengo alfajores de distintas marcas. Tengo un alfajor Cachafaz, Milka Mouse, Bonobon y podría tener también otras marcas de alfajores. Puede ser alfajores, acá tengo alfajor mousse de chocolate, alfajor Bonobon, alfajor dulce de leche. Si tengo los Guaymallén, podría tener un alfajor de chocolate blanco. Entonces tengo distintas variedades. Pero la palabra que se repite en todas, o sea, la descripción, es alfajor. Entonces yo quisiera que me traiga un listado de todos los alfajores que tenemos. Entonces le tendré que decir, bueno, voy a decir que me seleccione todos los campos de la tabla de productos, donde la descripción sea igual a. Y acá voy a hacer lo siguiente, voy a colocar la comilla simple, pongo la palabra alfajor y a continuación voy a colocar un asterisco. Vamos a probar a ver si funciona. Seleccionamos todo, ponemos, vamos a ver acá en el machete. En el caso de el asterisco no lleva el igual. Había algo distinto ahí. Bien, en el caso del asterisco, ahí tenemos que colocar el like. Ahora sí. Y ahí lo otra vez. Entonces acá, como no es exactamente igual una palabra con la otra, pues lo que estoy buscando es únicamente una parte, una porcioncita. Entonces, en este caso es donde se utilizaría el método like. Comillas simples, y dentro de las comillas simples nos encontramos con las comillas. Acá un detalle. Yo, por ejemplo, el asterisco lo tenemos en esta posición. ¿Qué es lo que quiere decir cuando el asterisco está a la derecha? Al ponerlo así, alfajor y el asterisco, lo que le estoy diciendo es, comienza con la palabra alfajor. No me interesa lo que esté a continuación, después de la palabra alfajor. No importa si hay un número, si hay un espacio en blanco, lo que sea. No importa, me lo va a traer igual. ¿Qué pasa si yo lo cambio de posición? Supongamos que tenemos, acá vamos a poner otro producto, conito dulce de leche. Vamos a ponerle marca Jorgito. ¿Hace cuánto que no compro conitos? Mañana voy a comprar. Entonces tengo acá conito dulce de leche. Después vamos a poner acá dulce de leche. Podría ser el Bonobon, dulce de leche. No fue muy rico, pero había uno. Bonobon. Edición limitada. 55. Bien, entonces, supongamos que ahora quiero que me traiga todos los productos que tengan dulce de leche. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Yo no quiero que comience con la palabra dulce de leche, porque estaría al final. Yo quiero que finalice con dulce de leche. Entonces tengo que cambiar la posición del asterisco y decir dulce de leche. Entonces acá lo que le estoy diciendo, vamos a ponerle termina con dulce de leche. Le digo, bueno, no importa lo que esté antes de esta palabra, ¿sí? No me importa lo que esté antes. O sea, termina en dulce de leche, quiero que lo traiga.
Así, vamos a ponerle acá. Vamos a cambiar la posición del asterisco. Dulce de leche. Ahí lo ejecutamos y me trae directamente todos los productos que finalizan con dulce de leche. En el caso de que de repente yo quisiera una palabra que se encuentra en el medio, vamos a poner gomitas ositos ácidas, caramelo de ositos masticable, marca, bueno, Mogul sacó una marca nueva de ositos. Entonces acá por ejemplo tenemos, yo quisiera todos los productos que tengan la palabra ositos. Entonces, ¿qué pasa? Como va a estar en el medio, puede ser que antes tenga un texto, tenga un código o lo que fuere. Y a continuación también. Entonces pondríamos doble asterisco. En este caso no comienza ni termina, contiene la palabra ositos. Así que acá vamos a hacerlo. Ositos y el asterisco. Derecho, vista diseño, ositos. Lo ejecutamos y me trae todo lo que tenga ositos. Pero el caramelo ositos. Qué raro que este no lo trajo. Vamos a ponerle osito. Voy a sacar estos espacios. Ahora sí. Creo que acá habrá algún espacio o hay algo distinto acá. Por eso el de caramelos no lo traía. Así que bueno, en este caso pegué más los asteriscos por si hay algún espacio de más. Entonces decimos no. Contiene osito. Puede ser osito, ositos. No importa. Contiene esta palabra, me lo voy a traer igualmente. ¿Cómo vamos hasta acá con las consultas? ¿Alguna duda? Bien. Very good. Bien. Bueno, en el caso, acá también está el ejemplo con fechas. No tengo ningún campo con fecha, pero cuando quieran trabajar con fechas, a diferencia de los números, le van a tener que agregar el símbolo numeral, como para identificar que estamos trabajando con fechas. Bien, después tenemos la otra sección. Teníamos el where y el order. Recuerden que estos, si yo no quiero ordenarlos ni quiero buscar un dato particular, eran opcionales. Después el order by me permite ordenar de manera ascendente o descendente la información que se encuentra dentro de mi base de datos. Por ejemplo, acá tenemos los productos. Están por defecto ordenados por el código de producto, pero yo los podría ordenar, por ejemplo, por descripción, por marcas, por cantidad, como para decir, bueno, quiero que me traiga primero, que me muestre en la lista
los productos que tengan poca cantidad de stock. Entonces, haríamos lo siguiente. Vamos a poner select, que me marque todos los campos, from, productos, y acá, productos. El where no lo voy a estar utilizando porque yo no voy a buscar un dato en particular. Únicamente quiero que los ordene. Entonces puedo omitir el where. Y le digo order by. Quiero que me los ordene por cantidad en stock. Ahí lo ejecutamos y entonces, fíjense acá, el código de producto aparece todo mezclado porque me está ordenando la información por la cantidad en stock. Nosotros a continuación podemos especificar si queremos que lo ordene de manera ascendente o de manera descendente. Estos campos también son opcionales. Si nosotros no le indicamos si lo quiero de orden ascendente o descendente, por defecto va a estar tomando el orden que es ascendente. Pero se puede especificar. Entonces le decimos order by campo y le indicamos. Si lo quiero descendente, sí o sí tengo que indicárselo. Bueno, lo quiero en orden descendente. Lista lista SQL, orden descendente. Y ahí lo hace al revés, o sea, del número más grande al número más pequeñito. Siempre dependerá de qué información me interesa que cargue primero. Bien, hasta aquí. Entonces hasta acá estamos mostrando directamente toda la información, pero de alguna forma estamos trabajando sobre campos individuales. Por ejemplo, vimos que podíamos traer de la columna descripción los que comienzan con una palabra, los que finalizan con algunas palabras, los que contienen una determinada palabra. De marcas pude buscar que me traiga los productos solo Mogul o Lay's. Lo que encuentre que me lo traiga. De cantidad en stock o de precio, un determinado precio que sea mayor o menor, o también le podía indicar un código en específico, ¿sí? Pero siempre trabajando de manera individual, solo esta columna, o solo descripción, o solo marca. Pero en el caso de las consultas SQL, nosotros podemos mezclar la información y decir, bueno, quiero que me traiga los alfajores, pero alfajores que sean de una determinada marca. Yo puedo decir, bueno, alfajor dulce de leche que sean de Cachafaz. Entonces yo puedo tener alfajor de chocolate blanco, Cachafaz, alfajor, chocolate amargo. Ahí está. Entonces yo puedo decir, bueno, tengo distintos tipos de alfajores, de Milka, Monobón. Vamos a poner One Machine. El de frutera. Me encanta en stock.
aquí. Bien, ahí estaría. Entonces acá ya tengo varios productos que son de alfajor. Entonces, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a probar. Quiero que me seleccione todos los campos de la tabla de productos donde descripción sea, en este caso voy a usar el like porque quiero que me traiga alfajor. ¿Sí? Lo voy a dejar tal cual como estaba, como lo habíamos hecho antes. Ahí está. Entonces, ahora me está trayendo todos los que son de alfajores. Pero ahora quiero los Guaymallén, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito dentro de esta misma consulta agregar otro dato más. Y decir, and, ¿sí? O sea, lo próximo que quiero que se fije es la marca. Y que la marca sea igual a Guaymallén. Vista SQL. Se encontraron caracteres después del final de la instrucción. Ah, me quedó un punto y como acá. Ah, marcas. And voy solo acá. No veo, no veo nada. And marcas igual. Y me falta la comilla simple. Porque ese es el valor que quiero que me traiga. Marcas. Ahí está. Entonces acá ya ahí estamos mezclando y le estamos exigiendo dos cosas. Decir, bueno, tráeme los alfajores, pero quiero que sean de una determinada marca. Entonces trabajamos con el campo descripción y trabajamos también con el campo de marcas. ¿Qué pasa si quiero también que me traiga el precio, que sea mayor a 55 o que sea del precio 55? Entonces acá le podría poner otro AND, el campo precio, que sea, bueno, vamos a ponerle mayor o igual a 55. Ah, qué tontis. Mayor a 55, ahí está. Sin el igual. Ahora sí. Me traía el mismo dato. Entonces acá, bueno, ahí le puse mayor a 55 y me trae solamente esa información. Entonces, yo puedo seguir agregando la cantidad de información que requiera. Vamos a suponer que vamos a sacarle acá. Lo voy a dejar solamente con el hasta el Guaymallén y además quiero que me los ordene por cantidad en stock. A continuación le puedo decir order by cantidad en stock. Y ahí lo ordeno. Fíjense acá en el código producto que quedó mezclado, 18, 16, 17, porque agarró la cantidad en stock. Como yo no le especifiqué si va a ser descendente o ascendente, por defecto es ascendente. Entonces agarra el número más chiquitito primero hasta el último número que es el más grande. Y ahí ya tenemos todas las cláusulas. Tenemos el select, tenemos el from, tenemos el where y el último que es order by. ¿Alguna duda hasta acá con este grupo de consultas?
Ahora vamos a pasar a Visual Basic. Muy bien. Joya. Bueno. Vamos a volver acá. Vamos a sacar esto. Bien, esto lo voy a borrar. Y este también. Bien, bueno, acá como estoy trabajando con todos los campos, pues le puse todas las columnas. Entonces voy a trabajar también con todos los campos. En el SQL. Así que vamos a poner acá tabla de productos. Así que vamos a hacer, tenemos lo siguiente: código de producto. Entonces acá vamos a escribir un número. Por ejemplo, si yo escribo el 5, al presionar buscar me tiene que traer la información correspondiente del código de producto 5. Vamos a escribirle acá el texto, buscar. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora, depende, obviamente, el option que tenga activado, esto va a ir cambiando. Así que vamos a colocar if option 1 punto value es igual a true, then el option 1 era el del código producto. En if. Entonces, si está activado el option 1, el SQL va a estar almacenando la siguiente información. Quiero que seleccione todos los campos from de la tabla productos y acá le tengo que indicar un where, donde el código del producto sea igual, código producto, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos que usar las comillas simples para cargar la información. O sea, dentro de las comillas simples va a estar el dato que requerimos. Pero en el caso de Visual Basic, a diferencia de cómo trabajamos dentro de Access o dentro de Base, de LibreOffice, acá tenemos las comillas dobles, eso por un lado. Y después estamos haciendo uso de una caja de texto, o sea, yo no estoy escribiendo un valor fijo acá adentro. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a copiarlo, voy a pegarlo acá. Entonces acá, como yo necesito que el dato sí o sí esté encerrado entre las comillas simples, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La comilla simple la tengo que dejar. A continuación, voy a colocar una comilla doble. Concateno los datos. text1.text. O sea, quiero concatenar la información que está en esa cajita de texto. ¿Qué pasa? Yo tengo abierta la comilla simple, porque esta que está acá es una comilla doble. ¿Por qué la comilla doble? Porque acá está abierto, entonces yo no lo puedo cortar así nomás. Lo abrí con comilla, lo cierro con comilla. Ampersand para concatenar la información de la caja de texto. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que continuar con la estructura del SQL. Entonces, como tengo que continuar, necesito volver a abrir las comillas, poner la comilla simple y cerrar con comilla doble. O sea que esto quedaría de esta manera. Entonces acá lo que estoy consiguiendo es tener esto. text1.text. Para representar esto, tengo que colocarlo de esta manera. Las comillas las voy a juntar, las separé para que se vea bien, pero esto tiene que estar juntito, sin espacio. Y acá, punto y coma.
Porque siempre la estructura al final de todo se cierra con el punto y coma. Y le voy a pegar acá. Listo. Entonces, acá tenemos el SQL. Vamos a probarlo a ver si funciona antes de escribir el resto de las sentencias. Acá lo que necesitamos será actualizar esta tabla. Así me voy a copiar estos datos. Y los voy a traer desde acá. El tema es que la información está saliendo de lo que sería este SQL. Por lo tanto, acá Open no va a salir de la tabla productos, va a salir de el SQL que se encuentra acá. Que me parece que fue lo que me había confundido antes. A ver, voy a probarlo. No, no coinciden los tipos de datos. A ver, depurar. Y vamos a ponerle tabla SQL. No, no coinciden los tipos de datos en la expresión del criterio. Capaz estoy poniendo algo mal en la... Vamos a copiar. Y voy a pegar esto acá. Pegar. Mi tablita. Reemplazando acá. Reemplazando acá. Y reemplazando acá. Ahí colocamos el like. Así, coloco el 3. Ahí me trae el 3. Bien, entonces, acá tengo la estructura del SQL. Traigo los productos. Como la información es de una caja de texto, ahí vamos a tener que usar el like para poder concatenar los datos. Y acá hice una tabla nueva porque la tabla de productos va a traer siempre la información completa de todos los productos. Y yo en este caso, cuando genero una consulta, me está trayendo como, en teoría, me está trayendo los datos y me crea como una tabla nueva en base a la consulta. Entonces, por ese motivo, sí o sí necesitaría otra variable tipo record set para que me almacene esa nueva información. Entonces acá tenemos que me trae los datos de la cajita de texto según el código de producto. De la misma forma que trabajé con el código de producto, tengo que hacer otro, o la parte condicional, el save, pero si el option 1.value es igual a true, entonces acá tengo la descripción. SQL, seleccionar todos los campos, from productos, where, el código del producto, sea exactamente igual a, comilla simple, comilla doble, y concatenamos el texto 1. Comilla doble, comilla simple, punto y coma y la comilla. Y acá en vez de código de producto va a ser la descripción. Y acá en el caso de la descripción vamos a poner acá, descripción. Buscar y ahí me trae jugo de uva. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, alfajor?
que habíamos visto en Access. En el caso del alfajor no me trae nada, porque acá yo le estoy indicando que la información que trae sea exactamente igual a lo que está escrito en la caja de texto. Entonces yo a esta cajita de texto tendría que concatenarle el asterisco y decir, bueno, como lo poníamos acá, que teníamos el like, y le decimos, bueno, comienza por ejemplo con la palabra alfajor. Entonces estaba la palabra y al lado el asterisco. O contiene la palabra alfajor. Entonces de esa manera, ahí podría colocar el asterisco antes de la cajita de texto y después de la caja de texto. Esa también es una opción. Entonces vamos a colocar los asteriscos. Los asteriscos van pegados en las comillas simples. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que colocar acá? Yo tendría que ir acá en Visual y colocar un asterisco a continuación de la comilla simple y un asterisco acá antes de que termine la comilla simple. Así voy a posicionar acá, asterisco, y me voy a posicionar acá y asterisco. No, pero en donde corresponde, acá abajo. Ahora sí. Alfajor. Obviamente, alfajor. Me equivoqué de... Ahí está. Le voy a poner acá un comentario. Ver asterisco. Ahí está. Continúo con los otros, después regreso a ese. Opción 1, punto value. Si es igual a true, este hace referencia a la marca. Select from productos where marca like comilla doble, no, comilla simple, comilla doble, ampersand, cajita de texto, el ampersand comilla doble, comilla simple, comilla doble. Vamos a la marca. No se han especificado valores para alguno de los parámetros requeridos. Es marcas. Ahí está, marcas. No, el asterisco no quiere funcionar. Opción 1, punto value, esta es la cantidad. Where stock disponible, like, comilla simple, comilla doble, comilla doble, comilla simple y comilla doble. Stock
cantidad en stock. Cantidad en stock. Cantidad en stock. Me trae 15. Y acá me equivoqué cuando traje los datos. Este es stock. Y este de acá es el precio. Else if opción 4 punto value igual a true, then este es el precio, lo mismo pero con el precio. Select from productos where precio like text 1.text comilla doble, comilla simple, un precio en especial, buscar y ahí lo trae. Y acá obviamente siempre vamos a tener una opción o una posibilidad de hacer lo mismo pero con menos líneas de código, porque acá se repite exactamente todo lo mismo. La única información que está variando es el campo al que hacemos referencia, pero después todo es exactamente igual. Select todos los campos fueron productos where bla 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 bla, like la caja de texto, like la caja de texto, todo lo mismo. Lo único que cambia es esta información. Entonces, ¿cómo podríamos hacer lo mismo pero con menos líneas? La respuesta sería tener estos datos guardados como variables dentro de los options. Entonces yo podría tener, por ejemplo, vamos a hacer dim campo SQL as string. Uy. Entonces, acá tendríamos campo SQL igual código de producto. Acá, descripción. Descripción, marcas, cantidad en stock. Y precio. Vamos a ver si con esto funciona. Seleccionar de productos, donde, y acá tengo que concatenar mi variable. Y continuar con el SQL. Like, comilla simple, comilla doble, y concatenamos la cajita de texto. Comilla doble, comilla simple y comilla doble. A ver si con esto solo me lo reconoce cada uno de los campos. Vamos a probar. Vamos con marca. Vamos a poner place. Y buscamos. Y ahí lo reconoce. Vamos a probar con otro que diga comitas, ositos.
buscar, ahí lo trae. Entonces fíjense que con una sola línea de código reemplazamos todas estas líneas que acabamos de escribir. Igualmente, fíjense que yo por ejemplo acá, por ejemplo código producto 6, busco. Vamos con marca, Mogul, y busco. Ahí tenemos el stock, 55, y busco. Precio, 50, y lo busco. ¿Qué es lo que me estaría faltando? Acá lo que me está faltando es que, ¿qué pasa? Cuando yo hago un clic acá, se vacía la caja de texto. Yo podría tener dos opciones y decir, bueno, a ver, busco un producto, no sé, busco una marca, por ejemplo, Mogul. Y ahora me gustaría hacer una búsqueda secundaria, que es, bueno, de lo que me está mostrando en pantalla, me gustaría que me muestre, por ejemplo, las gomitas que tengo con 0 cantidad en stock. Si yo pongo acá en buscar, bueno, acá justo me trae Mogul porque es el único producto que tengo en 0. Pero si tuviera otro producto, por ejemplo, vamos a poner acá, bien, acá me faltaría también un botón para cancelar y que me trajera toda la información, pues yo tengo que detener y volver a poner play para visualizar nuevamente los datos. Entonces yo necesitaría una opción que me permita volver a ver todos los datos. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, cachafaz. Ah, me equivoqué. Era en marca. Cachafaz. Buscar. Ahí está. Y ahora, por ejemplo, quiero que me muestre lo que tengan precio 70 o precio de 75. Y ahí me lo trae. Y si tuviera algún otro producto que coincida, en el caso del precio, por ejemplo, acá tengo precio 55 o precio 70. Ah, qué raro, porque de precio tengo uno de 55. A ver si el de precio está funcionando. No sé, está funcionando. 50, 50. 55. Ah, ahora sí. Qué raro. Bien, acá por ejemplo, tengo que son todos los precios de 55 y quiero que me muestre el Mogul. Así que me voy acá, marca y pongo Mogul. Al poner buscar, me trae todas las marcas de Mogul. Pero ¿qué pasa? Yo tenía el precio en 55 y a mí me hubiera gustado que me muestre solamente el Mogul respetando el precio anterior. Entonces, nos faltaría, bueno, el detalle más importante, primero, si un producto no lo encuentra, que me avise, producto no encontrado, y me vuelva a mostrar toda la información. ¿Sí? Entonces son esos detallitos, los vamos a ir mejorando la próxima clase. Y después voy a investigar qué es lo que está pasando con mi asterisco que no quiere funcionar. Por el asterisco lo vamos a necesitar. Si yo, por ejemplo, acá, a medida que voy escribiendo, yo digo, bueno, a medida que voy escribiendo alfajor, quiero que ya me esté buscando los datos. Eso también se puede hacer. Entonces yo no necesito terminar de escribir. Es como la búsqueda que hace Google. Yo cuando voy al buscador de Google empiezo a escribir y Google automáticamente ya me está filtrando la información que tiene. Y acá quiero que haga lo mismo. Si yo empiezo a escribir alfajor, ya quiero que me muestre un listado de los productos que coinciden con esta búsqueda. Por lo menos en el caso del texto. Eso lo vamos a ver la próxima clase.